charlas para estar tranquilos en la noche, con el caso clínico también de Kevin Virruet. Entonces, obstrucción intestinal y apendicitis aguda, dos temas que son importantes, ¿no? Que los radiólogos debemos manejar, ¿no? Son temas del día a día, ¿no? Temas del día a día, ultrasonido, tomografía, y nuestro diagnóstico debe ser certero, ¿no? Obstrucción intestinal, radiografía simple, ¿no? Tiene baja sensibilidad, usted ya sabe, pero nos da algunas aproximaciones importantes. No olvidar nunca. Y luego tomografía, ¿no? Donde nos dice dónde está el punto de obstrucción. ¿Es o no es? De apendicitis aguda igual, la ecografía un 99.9%, ¿no? Se ve. Con estas máquinas que tenemos se ve. Y luego tomografía. ¿Es o no es? Muy bien, adelante Kevin. Ya, doctor, sí, disculpe, ¿se me escucha bien? Se te escucha bien y se ve perfectamente. Ya, doctor, de todas formas quería acotarle algo. Estoy ahorita en sala de tomografía, de acá del hospital. En el caso se escuche mucho ruido, me lo hace saber, por favor, si no para irme a otro lado. Perfecto, ahí estamos bien. Adelante. Ya, bueno, entonces buenos días ante todos. El tema del día de hoy va a ser obstrucción intestinal y apendicitis aguda. A ver. Entonces, en el contenido vamos a ver los objetivos, vamos a hablar sobre obstrucción de intestino delgado e intestino grueso, sobre apendicitis aguda, al final, bueno, las conclusiones y la bibliografía en la que me basé, ¿no? En los objetivos, bueno, en sí vamos, un objetivo va a ser discutir el papel, la precisión en la radiografía abdominal, tanto en una evaluación de una obstrucción de intestino delgado como grueso, ¿no? Tanto en la radiografía como en la tomografía, que ver la técnica y el protocolo que vamos a utilizar en la sospecha de una obstrucción intestinal, ¿no? Y justo un artículo que leía los principales puntos que tenemos que tener en cuenta como radiólogo, ¿no? Menciona como 5 o 6 ítems que lo voy a mencionar. Otro punto también va a ser discutir los hallazgos en tomografía y discutir las complicaciones de obstrucción intestinal, ¿no? Mediante el uso de la tomografía. Asimismo, hablar sobre los hallazgos clínicos, ecográficos, radiológicos y tomográficos de la apendicitis, ¿no? Como otro ítem. Entonces, comenzando con obstrucción del intestino delgado, va a ser una condición clínica secundaria a la obstrucción, ya sea funcional o mecánica del intestino delgado, ¿no? Esta va a condicionar la detención del contenido intestinal normal. La obstrucción del intestino continúa siendo una causa importante de morbimortalidad. Acá, como usted puede ver, la diapositiva representa de 12 a un 16% de ingresos hospitalarios para la evaluación de dolor abdominal en Estados Unidos. La mayoría se tratan con éxito, con descompresión por zona nasogástrica, ¿no? Pero de todas formas hay de un 2 a 8% de mortalidad, ¿no? Y puede aumentar hasta un 25% si ya se complica, ¿no? Si hay un isquemia intestinal o un retraso en el tratamiento quirúrgico. Un desafío en el manejo clínico es que la presentación clínica, los hallazgos de los exámenes físicos y las pruebas de laboratorio, a veces no son lo suficientemente sensibles ni específicos para determinar que los pacientes con obstrucción intestinal tengan una estrangulación o una isquemia coexistente. Entonces, esta incertidumbre de lo que estoy mencionando hace un momento, ha llevado al uso generalizado, ¿no? De imágenes, no solo para diagnóstico, sino para detectar una complicación, ya que en el caso este paciente presenta una complicación va a requerir una cirugía inmediata, ¿no? Como mencioné, el cuadro clínico de un paciente con obstrucción va a presentar dolor abdominal tipo cólico, distensión abdominal, vómitos, un ruido hidroaéreo incrementado o ausentes, ¿no? Dependiendo de si ya se ha complicado o no. Las leucocitosis o niveles elevados de amilasa sérica o ácido láctico van a sugerir una complicación. Y las complicaciones deben incitar a que se pida una tomografía contrastada, ¿no? Para determinar la presencia y la causa de la complicación. En esta figura estoy mostrando un algoritmo general de la evaluación de un paciente con una sospecha, y si bien esta revisión no analiza las funciones de la enteroclisis, el seguimiento del intestino delgado, las obstrucciones, este algoritmo muestra las consideraciones finales en varias vías, ¿no? Y también se puede ver el uso que se le da tanto de radiografía como de tomografía, ¿no? Entonces, este algoritmo era para mencionar eso, ¿no? Que es muy importante en el diagnóstico y seguimiento del paciente, ¿no?
Entonces, en el tratamiento de la obstrucción intestinal ha evolucionado desde la reparación quirúrgica inmediata hasta una prueba inicial de descompresión por sonda nasogástrica con una placa de seguimiento, una placa de abdomen de seguimiento. Entonces, la cirugía se reserva para aquellos pacientes que tienen una lesión significativa, que causa obstrucción completa, y para aquellos pacientes que no van a responder a esta descompresión por sonda nasogástrica. O aquellos que también han tenido complicaciones, ¿no? Como estrangulaciones coexistentes, ya tienen compromisos vasculares o perforaciones, ¿no? Entonces, el trabajo, el rol que cumplimos nosotros como radiólogos va a ser hacernos estas preguntas, ¿no? Primero, ver o no si es una obstrucción, si es una sospecha, determinar el sitio y la causa, ¿no? Y determinar la presencia o no de complicaciones. Como mencionaba, es muy importante mencionar esto, ¿no? Ya que el manejo va a diferir a un manejo quirúrgico o no. Entonces, en estudios por imágenes podemos tener estos resultados, ¿no? Podemos tomar imágenes en radiografía de abdomen, tanto en de pie como de cúbito, por ultrasonografía y por TEM, ¿no? Ya sea sin contraste o con contraste. Tradicionalmente el material de contraste oral se administra de forma rutinaria en pacientes con sospecha, ¿no? De una obstrucción intestinal. El contraste oral puede ser a base de bario o de yodo. Una ventaja de la administración del material de contraste es que si pasa distalmente al intestino descomprimido, ya se descarta una obstrucción de alto grado, ¿no? Recientemente, varios grupos ya omiten la administración rutinaria de material de contraste, porque por varios motivos, ¿no? Entre los principales se menciona que el paciente tiene náuseas y puede vomitar, lo que puede provocar aspiración. Rara vez el material de contraste opacifica el intestino proximal al punto de transición en una obstrucción de alto grado, o en que el líquido y el gas de baja atenuación dentro de la luz obstruida van a proporcionar un contraste excelente en relación con la pared intestinal, ¿no? Que normalmente el realza, que está oscurecida por el material de contraste oral de alta atenuación. Entonces, como menciono, se puede utilizar, pero en artículos que he visto ya están omitiéndolo, ¿no? Bueno, en la radiografía, la mayoría de los pacientes se someten a una radiografía abdominal, en gran parte porque esta es precisa, está ampliamente disponible y es económica, ¿no? Se reporta que el diagnóstico por radiografía va de un 50-86%, y el diagnóstico mejora sustancialmente, ¿no? Si las radiografías se obtienen tanto en de pie como en decúbito. Entonces aquí estoy poniendo los signos específicos, ¿no? Que se puede ver en una radiografía. Mencionaban que los 4 signos de la radiografía en decúbito lateral izquierdo de pie que se enumeran van a tener una alta sensibilidad y especificidad para establecer un diagnóstico. Estos son los 4 últimos, y varios autores indican, ¿no? Que cuando los 4 signos están presentes, la sensibilidad y la especificidad para una obstrucción intestinal van a ser muy altas, ¿no? Entonces, entre estos signos están los niveles hidroaéreos múltiples, los niveles hidroaéreos de más de 2.5 centímetros, los niveles en una misma asa que tengan alturas desiguales, ¿no? Más de 5 milímetros. Y son mucho más comunes también mucho menos común, mejor dicho, el signo del collar, ¿no? Entonces, acá podemos tener esta placa, es una radiografía con un paciente ya diagnosticado, ¿no? Con una obstrucción intestinal de alto grado. La radiografía simple muestra múltiples niveles hidroaéreos, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha, algunos de más de 2.5 de ancho. Además, hay una altura vertical diferencial de más de 2 centímetros entre los niveles hidroaéreos correspondientes en una misma asa, que es lo que está marcando el área encerrada en un círculo, ¿no? También hay una distensión de diámetro del intestino delgado a más de 2.5 y una relación. También otro dato es que se puede hacer una relación entre intestino delgado y colon y tiene que ser más del 50%, o sea, más de 0.5, ¿no? Otra característica, bueno, son placas más o menos, mientras voy diciendo los signos, ¿no? Que he mencionado hace un momento en la tabla. Otro sello distintivo de una obstrucción intestinal va a ser el intestino delgado dilatado, ¿no? Proximal al sitio de la obstrucción, con el intestino distal descomprimido. Entonces, hay una dilatación de intestino delgado definida, de acuerdo al artículo, he visto que algunos autores lo mencionan hasta 2.5, otros lo definen hasta 3 centímetros.
Y bueno, en esta figura vemos dos imágenes, ¿no? A la izquierda. La primera, la de la izquierda, es una radiografía abdominal en decúbito supino que va a mostrar una dilatación de asas del intestino delgado, ¿no? Fuera de proporción con el gas en el colon. Y en la de la derecha vemos que es una radiografía abdominal en bipedestación, ¿no? Que muestra múltiples niveles hidroaéreos, que es lo que está marcando las flechas grandes y pequeñas. Hay también nivel de líquido mayor de 2.5, que es donde está marcando las flechas más grandes, y nivel de líquido de alturas desiguales, ¿no? En una misma asa dilatada, que es donde están estas líneas negras, ¿no? Se ve la misma asa, solo que en diferentes alturas. Un hallazgo también adicional que puede ocurrir en las obstrucciones es la escasez de gas en el intestino delgado o el abdomen sin gas. Ahora, si bien existen varias causas de abdomen sin gas, la causa más grave es la obstrucción, ya sea con o sin isquemia. La ausencia de gas en el intestino se debe a que el intestino delgado dilatado ya está lleno de líquido y no de gas, ¿no? Entonces, la ausencia de gas en el intestino delgado en el marco de una obstrucción generalmente indica ya una obstrucción de alto grado, ¿no? O una obstrucción complicada. Acá en las imágenes el antecedente es un hombre de 70 años con dolor abdominal, náuseas y vómitos, ¿no? En la imagen de la izquierda vemos una radiografía en decúbito supino que va a demostrar una escasez de gas en el intestino delgado. Obsérvese que la asa del intestino dilatada en la parte superior izquierda del abdomen, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha. Y en la radiografía de la derecha es una radiografía abdominal en bipedestación que va a mostrar múltiples niveles de líquido pequeño, ¿no? Que es lo que está marcando las flechas. El nivel de líquido grande que se observa en el intestino delgado dilatado, en la parte superior izquierda del abdomen, se correlaciona con con la misma asa del intestino delgado dilatado, ¿no? Que vimos en la radiografía de la izquierda. Solo que por eso ayuda mucho tener una radiografía tanto en decúbito como de pie, ¿no? Otro signo se menciona el signo del estiramiento, ¿no? Que se refiere al gas del intestino delgado dispuesto como franjas de baja atenuación, perpendiculares al eje longitudinal del intestino, ¿no? El hallazgo se debe a pequeñas cantidades de gas que van a estar separadas por las válvulas convinentes, ¿no? Del intestino delgado, principalmente lleno de líquido. Entonces, en estas dos imágenes, en la figura de la izquierda, el paciente es un paciente con hombre de 55 años que presentó dolor abdominal y vómitos, ¿no? La radiografía de la izquierda es un paciente en decúbito supino que muestra una dilatación de asa, ¿no? Intestino delgado, que está parcialmente llena de gas, que delimita las válvulas convinentes, ¿no? No se llega a ver tan bien, pero sí, el artículo mencionaba eso, ¿no? Que es, se conoce como el signo del estiramiento. Y a la derecha es una tomografía, ¿no? En corte coronal que demuestra este mismo signo, ¿no? Que está marcando la flecha. Otro signo que hace referencia es el signo de pila de monedas, ¿no? Hace referencia al aspecto que adquieren los pliegues intestinales, que son las válvulas convinentes, ¿no? Cuando se encuentran engrosadas por edema en los cuadros de obstrucción, los cuales se observan lisos, rectos y perpendiculares al eje longitudinal del asa, ¿no? Comparándose con una pila de monedas. El aspecto de pliegues o pila o columna de monedas es más evidente en el yeyuno que en el ilion, debido al mejor desarrollo y mayor tamaño de los pliegues yeyunales. Entonces, estas válvulas convinentes, también llamados pliegues de Kerkrin, pliegues circulares o pliegues de intestino delgado, propiamente dicho, solo son los pliegues de la mucosa del intestino delgado, ¿no? A partir de la segunda porción del duodeno. Ay, disculpen. A ver, me pasa. Ya. Eh, otro signo va a ser el signo del pseudotumor. Es cuando el intestino delgado está lleno de líquido y simula una masa intraabdominal, ¿no? Este signo es más común en pacientes pediátricos y se conoce así como el signo del pseudotumor o de Freeman-Dahl también, que en sí es una representación de asas del intestino delgado obstruidas, dilatadas y llenas de líquido, ¿no? Este hallazgo también se ha descrito en volúmenes primarios de intestino delgado y en estrangulación del intestino delgado. En la figura, como antecedente, es un paciente que tiene es un hombre de 60 años con dolor abdominal. A la izquierda podemos ver una radiografía en decúbito supino que muestra, ¿no? Una masa de partes blandas en el abdomen medio, que es lo que está marcando las flechas negras.
Y a la derecha vemos la radiografía de cúbito supino, ¿no? De la serie gastrointestinal superior, que demuestra que la masa en sí de tejido blando en realidad se debe al intestino delgado dilatado, ¿no? Ampliamente dilatado y lleno de líquido secundario a esta obstrucción. En el mismo paciente se le realizó una tomografía contrastada, en donde se puede ver a las asas de intestino delgado llenas de líquido, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha, responsables de este signo, ¿no? Que es el signo del pseudotumor, que también se puede ver en tomografía. Bueno, el signo, mejor dicho, se ve en radiografía, ¿no? Solo que ya se complementa con la tomografía y podemos ver que no es un pseudotumor, ¿no? Es en sí por la obstrucción. En ecografía hay una dilatación de asa, también se puede medir. Vi que acá le toman el parámetro de 3 centímetros, ¿no? Un diámetro mayor de 3 centímetros, también un engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros. Puede haber aumento del peristaltismo, de asa distendida, y también se puede visualizar el punto de transición, ¿no? El artículo que leí mencionaba que en Estados Unidos la ecografía no es la primera opción para el estudio inicial de los pacientes. Sin embargo, en otros países y adaptados a la realidad de cada hospital, se puede tomar, ¿no? Se puede tomar como primera opción, ya que no tienen la disposición de tener un tomógrafo, ¿no? Y en tomografía, la tomografía es por estudio contrastado endovenoso, ya que podemos identificar las isquemias y las inflamaciones, ¿no? Estudio de contraste oral está contraindicado en obstrucciones completas y cuando es en obstrucciones parciales es a criterio médico. Se ha demostrado que las reformaciones multiplanares coronales o sagittales van a ser útiles para identificar el punto de transición y evaluar la evidencia de un vólvulo o una obstrucción en asa cerrada, ¿no? Entonces, en tomografía, ¿qué vamos a poder ver? Vemos también dilataciones de asa con diámetros mayores a 3 centímetros, engrosamiento de las paredes mayores a 3, se puede visualizar el punto de transición y vamos a tener signos, ¿no? Que los voy a mencionar ahora. En la imagen enumeramos casi todos los criterios, ¿no? De obstrucción intestinal. Vemos una disparidad en el calibre entre las asas del intestino delgado, proximal y extendido, con un diámetro mayor a 3, que es lo que está marcando las líneas punteadas, y las asas del intestino delgado colapsada, ¿no? Que es lo que está marcando las flechas. Entonces, como mencioné, el artículo mencionaba unos parámetros, ¿no? Que tenemos que nosotros como radiólogos evaluar, hacer un análisis y un estudio esquematizado para hacer un buen informe, ¿no? Entonces, las preguntas que mencionaba que nos deberíamos hacer son estas, ¿no? En sí, ver o no si es una obstrucción intestinal, ya con los signos que he mencionado, ver la localización, ver qué tan severa es la obstrucción y ver el punto de transición y luego buscar las causas y las complicaciones presentes, ¿no? Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos al informar va a ser en si es una obstrucción intestinal y dónde está localizada. Entonces, en el estudio de análisis de las obstrucciones vamos a tener criterios mayores y menores, ¿no? Los criterios mayores es lo que he mencionado hace un momento, los signos y el punto de transición, ¿no? Que es muy, muy importante. Al igual que en la radiografía, un sello distintivo va a ser la dilatación, como mencioné, más de 2.5, el intestino delgado, ya sea el intestino proximal con el intestino delgado distal, ¿no? Y el colon también tiene que estar descomprimido. En estas tomografías estoy poniendo, como antecedente, era una mujer de 81 años que presentó náuseas y vómitos, ¿no? La primera tomografía es una tomografía en corte axial sin contraste que va a mostrar asas de ilion dilatadas, ¿no? Llenas de material de contraste, que es lo que está marcando la flecha. Y tengas en cuenta también que el material de contraste no pasa a las asas distales descomprimidas del intestino delgado, ¿no? Que es lo que está marcando la punta de la flecha. Si comparamos ambas asas se ve un diámetro muy diferente, ¿no? En la otra imagen vemos se vuelve una tomografía axial a nivel de la sínfisis púbica que muestra la protrusión del ilion, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha hacia el canal del obturador.
Y esta imagen en coronal muestra el ilion herniado, ¿no? Y obstruido, que se va hacia el canal del obturador, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha. En esta otra imagen es una tomografía. Para esto, como antecedentes, es un paciente con 50 años, con distensión abdominal, y que tiene un signo, ¿no? El signo de las heces, intestino delgado, que es lo que está mostrando las flechas pequeñas, justo proximal al punto de transición, que es lo que está marcando la flecha grande, de una obstrucción de intestino delgado, ¿no? Debido a una adhesión. Entonces, como mencionaba, este signo se conoce como signo de las heces. Un punto importante es ver el punto de transición, ¿no? Como mencioné, el punto de transición se determina mediante la identificación de un cambio de calibre entre las asas de intestino delgado proximal dilatadas y las distales colapsadas, ¿no? Se puede utilizar varios métodos para mejorar la detección del punto de transición. Uno de ellos se relaciona con el método de adquisición. Y en esta imagen, bueno, en la tomografía, en sí estamos viendo la identificación del punto de transición, ¿no? De una obstrucción intestinal secundaria a adherencias posoperatorias. Entonces, es una tomografía axial que muestra asas de intestino delgado dilatadas, ¿no? Que es las que están con nombre de S. Hay un cambio abrupto en el calibre, que es lo que está marcando la flecha, entre las asas distales proximales dilatadas y las asas intestinales colapsadas, ¿no? Las colapsadas son las que están con la letra C, ¿no? Entonces, en ese punto se llamaría el punto de transición. Otra pregunta que debemos hacernos al informar es ¿qué tan severa es la obstrucción? Y bueno, ¿dónde está el punto de transición? Que ya lo hemos mencionado ahorita, ¿no? Entonces, eh, para evaluar su severidad en una obstrucción intestinal debemos preguntarnos esto, ¿no? Hacernos estas tres preguntas o tratar de buscar estos tres parámetros. Si la obstrucción es de alto grado o completa, si es de bajo grado parcial o si es en asa cerrada, ¿no? Cuando es una obstrucción completa o de alto grado, indica que ya no pasa fluido o gas más allá del sitio de la obstrucción. Cuando es incompleta, parcial o parcial, indica que algún fluido o gas está pasando más allá de la obstrucción. Y cuando es asa cerrada, ocurre cuando un segmento del intestino se está obstruyendo en dos puntos a lo largo de su curso. Entonces, lo que resulta en una acumulación progresiva de líquido en gas dentro del asa aislada, lo que pone en riesgo de vólvulo o posterior isquemia, ¿no? También un signo de severidad va a ser la estrangulación, ¿no? Que indica que el flujo sanguíneo ya está comprometido, lo que puede provocar una isquemia intestinal, necrosis y perforación. Entonces, la presencia de obstrucción de alto grado frente a una de bajo grado o incompleta se puede determinar por el grado de colapso distal, por la dilatación del intestino proximal y la presencia del signo de heces en el intestino delgado. En los casos en los que no se ha administrado material de contraste oral positivo, este último es un factor controvertido, ¿no? Entonces, en las tomografías que estamos viendo esta figura, acá podemos ver el signo de las heces, ¿no? Intestino delgado en un paciente que presentó una obstrucción de alto grado, ¿no? Secundario a adherencias postoperatorias. Como mencioné, el signo de las heces se puede ver en la tomografía, se ven múltiples burbujas de gas, ¿no? Mezcladas con partículas, que es lo que está señalando el asterisco, ¿no? Este hallazgo se representa con el signo de las heces de intestino delgado, ¿no? También se puede ver las asas intestinales aquí colapsadas, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha blanca, distales al punto de obstrucción, ¿no? Entonces aquí también podemos ver el punto de transición y este signo, ¿no? El signo de las heces. Y lo que estoy poniendo en rojo es lo que mencioné hace un momento, ¿no? Este colapso que hay y posteriormente la dilatación. Entonces, con este signo podemos sospechar que es una obstrucción de alto grado. Esta es otra tomografía en un paciente con una obstrucción intestinal parcial o de bajo grado, en donde podemos ver las asas yeyunales distendidas, ¿no? Que es lo que está marcando las flechas, proximales a una intususcepción, que es donde está la estrella o el asterisco, llenas de material de contraste oral positivo. Hay suficiente flujo de material de contraste a través de la intususcepción.
para llenar las asas distales del intestino delgado, ¿no? Vemos que el contraste está pasando. Justo las puntas de la flecha mencionan las asas distales del intestino delgado. Y estoy marcando los dos puntos, ¿no? El primero, los dos, o sea, podemos ver que pasa el contraste, ¿no? Y ya pensaríamos más que es de un bajo grado. Una obstrucción en asa cerrada implica un segmento de intestino que está obstruido en dos puntos, ¿no? Como mencioné, a lo largo de su trayecto, esencialmente aislando el segmento obstruido del resto del tracto gastrointestinal. Entonces, los hallazgos en tomografía y una obstrucción en asa cerrada dependen en parte de la orientación del asa en relación con el plano de la imagen. Si el bucle está dentro del plano de la imagen, las lesiones a menudo aparecen como una configuración en U, en C o en grano de café, ¿no? Que apunta al sitio de torsión. En esta imagen es una tomografía en corte axial contrastada, como antecedente, mencionan una mujer de 65 años con antecedentes de linfoma, ¿no? Entonces acá podemos ver el yeyuno lleno de líquido en forma de C, ¿no? Con una pared engrosada, que se realza heterogéneamente, que es lo que está marcando la flecha, con un edema mesentérico, ¿no? Asociado, que es lo que está marcando la punta de la flecha. Y en la cirugía hay una obstrucción de asa cerrada, ¿no? Con un vólvulo y una isquemia yeyunal. Esta es una imagen superpuesta, ¿no? Que ilustra la obstrucción, como mencioné, en asa cerrada con vólvulo. Los vasos mesentéricos torcidos e isquemia intestinal. Ya, Los sitios de obstrucción. Un ratito, por favor. Bueno, como mencionaba, hay otros sitios de obstrucción más eran adyacentes entre sí, a menudo como resultado de una única lesión constrictiva, ¿no? Que ocluye el intestino y afecta al mesenterio adyacente. Estas figuras, en estas dos imágenes, mejor dicho, vemos a la izquierda el yeyuno dilatado y lleno de líquido, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha, con estrechamiento en forma de pico, que es lo que marca la punta de la flecha, tanto proximal como distalmente compatible, ¿no? Con una obstrucción en asa cerrada. A ver, un momento, por favor. Kevin, se fue tu audio. Kevin. Sí, doctor, un momento, por favor. Disculpe, ¿se me escucha ahora sí? Se te escucha perfectamente. Ya, disculpe, justo había entrado un docente, un doctor, mejor dicho. Bueno, entonces, continuando con la exposición, mencionaba que los sitios de obstrucción son adyacentes entre sí, a menudo como resultado de solo una única lesión que ocluye el intestino y va a afectar al mesenterio adyacente. Este es un paciente de hombre de 54 años con antecedentes remotos de cirugía abdominal y dolor abdominal intermitente. A la imagen de la izquierda vemos, las dos son en coronales, ¿no? Entonces vemos el yeyuno dilatado y lleno de líquido, que es lo que está marcando la flecha blanca, con estrechamiento en forma de pico, ¿no? Que es lo que está marcando las dos puntas de flecha, tanto proximal como distalmente compatibles, con una obstrucción en asa cerrada, ¿no? Sin vólvulos ni cambios isquémicos. Nótese que el intestino proximal también está dilatado y lleno de material de contraste. A la imagen de la derecha es un esquema superpuesto que muestra la obstrucción en asa cerrada causada por una adherencia, ¿no? Que aísla y se encuentra el intestino lleno de líquido, ¿no?
Entonces, esto es lo que mencionaba, que puede afectar al mesenterio adyacente. Entonces, antes de buscar las causas, continuando con las preguntas que se mencionaba, antes de buscar las causas de obstrucción de intestino, es obligatorio también excluir definitivamente la obstrucción de intestino delgado grueso, ¿no? Porque las causas, los síntomas y el tratamiento van a diferir mucho. Posteriormente, el uso de un enfoque sistematizado basado en la historia clínica y quirúrgica del paciente, hasta los datos epidemiológicos, ayudan mucho a determinar la causa de la obstrucción, ¿no? Estos son las causas que podemos encontrar en obstrucciones. Hay causas tanto intrínsecas como extrínsecas como intraluminales, ¿no? Una regla general que nunca se debe olvidar es que la respuesta casi siempre está en el punto de transición. La mayoría de las lesiones intestinales intrínsecas, que son las que estoy poniendo acá, como enfermedades inflamatorias, neoplasia, lesiones vasculares o hematomas, se observan en el punto de transición, ¿no? Y se manifiesta como un engrosamiento mural localizado, a diferencia de las causas extrínsecas, que se observan junto al punto de transición y suelen tener manifestaciones extraintestinales asociadas. La mayoría de las causas intraluminales se manifiestan como objetos extraños endoluminales con características de imágenes diferentes a las del contenido entérico restante, ¿no? La etiología de las obstrucciones han cambiado en las últimas 5 décadas, predominantemente hernias, adherencias, enfermedades de Crohn y malignidades, ¿no? Como las 3 causas principales de obstrucción en la sociedad occidental. Entonces, como mencioné, las causas, las principales van a ser las adherencias y las otras dos más frecuentes son las hernias y los tumores malignos, ¿no? Se menciona que entre estas 3 etiologías está casi el 80% de todas las causas. Esta es una tomografía que podemos ver en un paciente con una causa específica, ¿no? Que es una enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn se manifiesta de 3 situaciones clínicas que pueden presentar la misma enfermedad, ¿no? Y resulta puede darse por una exacerbación, una presentación aguda. Tomográficamente, por imágenes, se caracteriza por un estrechamiento de la luz intestinal, secundario a un proceso inflamatorio agudo, transmural, ¿no? Que es lo que menciona esta imagen. Esta es una tomografía con una obstrucción intestinal secundaria a la presentación aguda de la enfermedad de Crohn. En esta tomografía axial muestra el asa del intestino delgado dilatada, ¿no? Con un diámetro de más de 2.5, que es la asa dilatada es la que tiene la letra S, ¿no? Proximal al ilion terminal engrosado, que es lo que está marcando la flecha. Y vemos el punto de transición en el círculo, ¿no? Vemos el asa dilatada y el punto de transición y luego el engrosamiento, ¿no? Entonces, como mencioné, esta es una causa. Se puede ver por la enfermedad de Crohn, una causa intrínseca. También puede haber la oclusión o estenosis del suministro vascular mesentérico, arterial o venoso, por lo que generalmente va a producir una isquemia intestinal, ¿no? Que posteriormente va a causar un engrosamiento de la pared, lo que va a resultar en una obstrucción también. Entonces, en la tomografía muestra trombosis o oclusiones de los vasos mesentéricos y también se puede ver engrosamiento de la pared intestinal, ¿no? En las asas afectadas. Luego un realce de la pared no circunferencial o asimétrico. En casos avanzados puede haber ya un infarto intestinal que se manifiesta como una neumatosis y aire en el sistema venoso portal, ¿no? En las figuras, si este es un paciente que ya tiene una obstrucción intestinal secundaria a una trombosis de la vena mesentérica superior, ¿no? En la imagen de la izquierda vemos una tomografía en corte coronal que va a mostrar la trombosis de la vena mesentérica superior, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha, en asociación con un engrosamiento de la pared circunferencial de las asas ciliales, que son los asteriscos, ¿no? Debido a un edema submucoso también. También se puede ver el asa del intestino delgado dilatada, ¿no? Que es la que está con la letra S. Y a la derecha vemos una fotografía, ¿no? Ya macroscópica que muestra el asa de intestino delgado infartado, ¿no?
que tiene la mucosa hemorrágica o las válvulas engrosadas. Entonces, esta es otra causa, la trombosis de la vena mesentérica superior, ¿no? También podemos ver como una causa extrínseca las hernias inguinales, ¿no? Por algunos autores se considera también que es la segunda causa más frecuente, ¿no? Se menciona que es responsable de más o menos el 10% de todos los casos. Y bueno, en esta imagen que podemos observar también una obstrucción secundaria, ¿no? Una hernia inguinal. Se puede ver una dilatación de intestino delgado, que igual está con la letra S, debido a una hernia inguinal encarcerada, ¿no? Que está con la letra H, se está encarcerando. Y podemos ver el punto también de transición, ¿no? Que es bien específico, y se puede ver la flecha, ¿no? Que está marcando el punto de transición. Y se puede ver que esta es lateral a la epigástrica, a la arteria epigástrica inferior, ¿no? A la derecha podemos ver ahí que está señalando la punta de la flecha a la arteria. Entonces, esta es otra causa, ¿no? Una hernia inguinal. Una causa intraluminal, podemos encontrar la iliobiliar. El iliobiliar va a ser una complicación rara de las colecistitis recurrentes causadas por la migración del cálculo biliar grande a través de una fístula biliointestinal con una posterior impactación, ¿no? En el intestino delgado. Entonces, los hallazgos en tomografía casi siempre son patognomónicos y corresponden a una triada radiográfica, ¿no? En neumobilia se puede ver el cálculo biliar ectópico y la obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, a la izquierda vemos, es una tomografía igual en corte axial que muestra la neumobilia, ¿no? Muestra la neumobilia y a la vesícula biliar adyacente. Entonces, ya habíamos mencionado casi todas las causas. Ahora quería mencionar las principales complicaciones, ¿no? La isquemia es la complicación que va a aumentar la mortalidad. Está muy asociada, ¿no? A la obstrucción intestinal. Específicamente la tasa de mortalidad en pacientes que se someten a cirugía con intestino isquémico es muy alta. Como mencioné en la introducción, es alrededor de un 25%. Entonces, y esto ayuda mucho en detectarla, ya que cuando tenemos una sospecha, el tratamiento va a ser muy diferente al inicial, ¿no? Va a requerir una cirugía inmediata. Pues acá también podemos tener signos que nos pueden orientar más o menos en alguna complicación que ha tenido, ¿no? Existe el signo del remolino. El signo de remolino es debido a la presencia de constricciones de dos segmentos intestinales adyacentes y en el mesenterio intermedio. Entonces se puede formar un pedículo estrecho que va a llevar a la torsión de las asas y produce un vólvulo de intestino delgado, ¿no? En la tomografía también se le puede decir un signo de pico en el sitio de la torsión como estrechamiento fusiforme. Y también, como mencioné, se puede ver el signo del remolino, ¿no? Que va a reflejar en sí la rotación de estas asas intestinales alrededor del punto fijo de la obstrucción, ¿no? En esta imagen vemos una obstrucción en asa cerrada, un paciente con una torsión intestinal, ¿no? En sí la tomografía muestra el signo de remolino, que es lo que está señalando la flecha, producido por los vasos mesentéricos y las asas intestinales colapsadas, ¿no? El punto de transición está en el sitio de la torsión. Vamos a ver el estrangulamiento, ¿no? El estrangulamiento, la estrangulación en sí se va a definir como una obstrucción en asa cerrada, ¿no? Que está asociada ya a una isquemia intestinal. Como mencioné, esto se presenta aproximadamente en el 10% de todos los pacientes. Y principalmente se da cuando existe un retraso en establecer un diagnóstico correcto. Tiene una alta tasa de mortalidad. Y bueno, lo que podemos ver es la primera imagen, es una obstrucción, como antecedente tiene una obstrucción intestinal estrangulada por adherencias, ¿no? En la primera tomografía vemos gas en las venas portales. Creo que está mal. Sí, disculpen, esta segunda imagen podemos ver presencia de gas, ¿no? En las venas portas intrahepáticas, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha.
Y en la imagen de la derecha, la que está en axial, podemos ver las asas de intestino delgado dilatadas, ¿no? Que están en forma, con la letra S, proximales a los segmentos de intestino infartados, ¿no? También podemos ver la neumatosis, que es lo que está marcando las flechas. Claro, la neumatosis es importante. Sí, me había confundido. La de la izquierda se puede ver la presencia Aire en el de sistema gas, portal. ¿no? Claro, en el Sí, sistema portal. de gas de la vena portal. Y en la tomografía de la derecha se ve la neumatosis y la dilatación de asa, ¿no? Que estaba mencionando. Entonces en el sistema portal, ¿no? Porque la porta está más abajo. Las ramas del sistema portal. Claro. Adelante. Ya, doctor. Y en esta otra imagen, disculpen, esta otra imagen igual es una tomografía en coronal que muestra una obstrucción intestinal con neumatosis, ¿no? Que es lo que está marcando las flechas. Es una mujer de 58 años con diabetes, enfermedad renal en etapa terminal, ¿no? Se puede ver el gas en las venas mesentéricas adyacentes, ¿no? Que es lo que marca las flechas pequeñas. Entonces, esos son los puntos, bueno, que había leído en obstrucción del intestino delgado, ¿no? Ahora, pasando a otro tema, la obstrucción del intestino grueso. La obstrucción completa es una emergencia abdominal, también tiene altas tasas de morbimortalidad si no se trata, ¿no? Y igual, si bien se utilizan los mismos principios de manejo inicial de la obstrucción del intestino delgado, o sea, estar al tanto de que se complique, hidratarlo y poner una sonda nasogástrica. Generalmente se requiere cirugía o colonoscopía para aliviar la obstrucción, ¿no? En estos que son de intestino grueso. Estas van a ser las causas, las más comunes, como las neoplasias, los vólvulos y la diverticulitis, ¿no? Estas obstrucciones es de 4 a 5 veces menos frecuentes, ¿no? Que las de intestino delgado. Y como pueden ver, las causas difieren sustancialmente, ¿no? La neoplasia maligna de colon sigue siendo hasta la fecha la causa más común, ¿no? Se menciona que un 60-80% es la causa. Y bueno, vamos a tocarlas, ¿no? En las próximas diapositivas. Clínicamente, una obstrucción de intestino grueso normalmente se puede ver en pacientes ancianos, y los signos y síntomas suelen ser insidiosos, ¿no? En contraste. El paciente clínicamente presenta dolor abdominal, estreñimiento, obstipación y distensión abdominal, ¿no? Los principales sitios va a ser el ciego, el ángulo hepático y esplénico, y el colon y recto sigmoides, ¿no? Entonces también se puede ver el colon izquierdo, se manifiesta antes que el derecho, puede asemejarse, ¿no? Y puede estar igual a diverticulitis, vólvulos crónicos, y se tiene que ver también la válvula ileocecal, ¿no? Si va a ser competente o no. En la etiología puede ser sugerida por múltiples signos específicos o síntomas, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo un médico evalúe, se va a plantear la idea de que fuera más una diverticulitis o una obstrucción por un vólvulo o un CA, ¿no? Por los antecedentes que estos tengan. Entonces, en la radiografía, el primer estudio de imagen va a ser realizado en pacientes con sospecha, ¿no? El examen, igual que en intestino delgado, debe incluir radiografías en decúbito supino, en decúbito supino o prono y en de pie, ¿no? Entonces, aquí vemos en el contexto de una obstrucción de intestino grueso, el colon está dilatado, ¿no? Proximal al sitio de la obstrucción con escasez o ausencia de gas distal en la obstrucción. Podemos ver esta radiografía abdominal, anteroposterior, en decúbito supino. Como antecedentes es un hombre de 67 años, ¿no? Que muestra un colon ascendente, transverso y descendente dilatados. Acá en la radiografía también se puede identificar el punto de transición, ¿no? Que es lo que está señalando la flecha. Este paciente al final se le detectó un carcinoma, ¿no? Pero igual podemos ver en radiografía que se puede ver estos signos, ¿no? De dilatación.
Uno de los desafíos que enfrentan los radiólogos y los médicos va a ser determinar la causa de un colon dilatado difusamente, ¿no? Menciona mayor o igual a 6 centímetros en las radiografías abdominales, ya que puede deberse a subobstrucciones, ¿no? Dilatación del colon sin obstrucción mecánica, puede ocurrir también como resultado de un hilo adinámico, ¿no? O como un síndrome de Ogilvy también, o un megacolon tóxico. Entonces, se debe tener bastante correlación, ¿no? Como mencioné, ayuda mucho los antecedentes. La presencia de distensión secal puede verse tanto en una obstrucción, tanto como en un hilo colónico, como un síndrome de Ogilvy o un megacolon tóxico. Doctor, disculpe un momento, por favor, disculpe. No te preocupes, te esperamos. Ya, doctor. Entonces, como mencionaba, mencionaba que el hilo secal, la presencia de distensión secal, se puede ver por todas estas causas, ¿no? Entonces, se describieron el fenómeno conocido como hilo secal como una condición clínica que va a ocurrir cuando los pacientes con ciego móvil desarrollan un hilo dinámico, ¿no? Con desplazamiento anteromedial del ciego. Entonces, en esta figura, esta radiografía, vemos la exploración. En sí es una mujer de 51 años con dolor abdominal que muestra, ¿no? El ciego distendido y desplazado medialmente, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha. Esto igual son imágenes, son dos radiografías. Como antecedente tiene un hombre de 71 años en estado vegetativo, persistente después de una hemorragia pontina. A la izquierda vemos una radiografía abdominal anteroposterior en decúbito supino que muestra una marcada dilatación, ¿no? De todo el colon, mientras que la imagen de la derecha está en decúbito lateral derecho que muestra el gas lleno, ¿no? En todo el intestino grueso hasta el colon sigmoides y el recto, ¿no? Que es lo que está marcando las flechas. En tomografía, ¿qué podemos ver en obstrucción de intestino grueso? Se basa que vamos a encontrar el intestino grueso dilatado proximal, igual el punto de transición, y el intestino descomprimido distal, ¿no? A la obstrucción. Igual acá es muy importante, ya que la tomografía nos ayuda a especificar la causa, ¿no? Ver si es un intraluminal, mural o extramural, ¿no? Aparte, las obstrucciones secundarias a malignidad, la tomografía nos ayuda mucho, ya que un beneficio aparte de ver esta obstrucción, nos da el beneficio adicional de ver si el paciente puede tener una metástasis, ¿no? Locales, regionales. También es una excelente modalidad para la detección de inflamación e isquemia intestinal, ¿no? Se menciona que la tomografía tiene un 96% de sensibilidad y un 93% de especificidad. Se recomienda la administración de contraste intravenoso, ya que la suma de la identificación de la presencia de una masa, así como los signos de inflamación y isquemia de la pared, ¿no? Por eso se menciona que tiene que ser contrastada. Y la administración de contraste por vía oral es controvertida, como mencioné en intestino delgado, ¿no? Ya hasta algunos autores están obviando esta administración de contraste oral. Entonces, voy a tocar las principales causas. Una de estas es el carcinoma de colon, ¿no? Que es la causa más común. Como mencioné, algo de un 60% de todos los casos, ¿no? Las dos localizaciones más frecuentes de la obstrucción por malignidad colónica van a ser el colon sigmoide y en el ángulo esplénico, ¿no? El sitio más común de perforación no va a ser el sitio del tumor, sino el ciego. Se menciona que el ciego es el sitio donde es más frecuente que se perfore, ¿no? Y se menciona que tiene una incidencia de perforación de un 3 a 8%. Entonces, las manifestaciones clínicas de una obstrucción por una neoplasia maligna del colon va a depender de una serie de factores, ¿no? Incluida la ubicación del tumor, la competencia de la válvula ileocecal. Los tumores del lado derecho, una válvula ileocecal incompetente, pueden simular una obstrucción intestinal, ¿no? Y los tumores malignos del lado izquierdo causan más que todo una distensión difusa del colon hasta el nivel de la obstrucción. Entonces, en la tomografía, incluye un engrosamiento de la pared del colon asimétrico y del segmento corto,
o una masa de tejido blando, ¿no? Con un realce centrado, en el colon que estrecha la luz, ¿no? Del colon. Puede estar asociado con o sin hallazgos de isquemia o perforación, ¿no? En las dos imágenes que estoy poniendo es un paciente con un antecedente, es un hombre de 76 años con un cáncer de colon descendente, ¿no? En la imagen de la izquierda vemos la exploración que muestra un colon dilatado, ¿no? Lleno de aire que termina en el cuadrante superior izquierdo, que es lo que está marcando la flecha blanca. Mientras que a la derecha, la imagen de la derecha, vemos una tomografía en corte coronal, en donde podemos ver que es una imagen en corte coronal, que después de la administración de contraste intravenoso muestra, ¿no? Un adenocarcinoma obstructivo en el colon izquierdo, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha blanca, con perforación y un absceso adyacente, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha negra. Otra causa va a ser los vólvulos. Los vólvulos colónicos van a representar al menos aproximadamente de un 10 a 15%. Estos se van a definir como una torsión del intestino sobre sí mismo que va a causar la obstrucción, ¿no? Si el giro es mayor de 360 grados, es poco probable que el vólulo se resuelva sin intervención. Los síntomas que presenta el paciente va a ser dolor abdominal intenso, distensión, y se deben al estrechamiento que se produce en el sitio de la torsión, ¿no? El compromiso vascular en el sitio del vólvulo va a conducir a una isquemia, necrosis y a una perforación, ¿no? Secundaria. El vólvulo sigmoideo es de 3 a 4 veces más común que el vólvulo secal, ¿no? Se menciona que el sigmoideo va de 60 a 75% versus a un 25 a 33%, que es el vólvulo secal, ¿no? Y el vólvulo de colon transverso y el del ángulo esplénico son muy raros. Se menciona que es menos del 1%. Un factor también predisponente e importante que conduce a un vólvulo colónico es un colon redundantemente móvil, ¿no? Sobre un mesenterio y un punto fijo alrededor del cual el colon puede torcerse. El vólvulo sigmoideo ocurre comúnmente en los ancianos que tienen un colon sigmoideo alargado y crónicamente dilatado, ¿no? Y los vólvulos de colon más proximales se producen debido a un defecto congénito en el ciego o en el mesenterio, ¿no? Del colon transverso, lo que hace que estos segmentos del colon sean más móviles y propensos a torcerse. Entonces, en la radiografía podemos encontrar estos signos, ¿no? Signo de grano de café, el signo de pájaro, el signo de la U invertida, o el signo de la exposición norte también que se menciona. El signo de pico de pájaro se observa en todos los vólvulos colónicos. Se describe el punto de transición suave y abusado de la obstrucción, ¿no? También se le conoce así, el signo de pico de pájaro. El signo de la U invertida es un sigmoide dilatado, invertido en forma de U, ¿no? Por eso se menciona como invertida, que se extiende hacia el cuadrante superior derecho, es específico del vólvulo sigmoideo y se observa en un 25-78% de los pacientes, ¿no? Y el signo de la exposición norte es un signo específico de vólvulo sigmoideo. Se describe que es el reposicionamiento del colon dilatado fuera de la pelvis. Se dilata y se extiende por encima del colon transverso. En esta radiografía anteroposterior en decúbito supino, vemos que tiene un antecedente, es un hombre de 58 años con un vólvulo sigmoideo y con este signo de la exposición norte, ¿no? Que muestra un colon sigmoide marcadamente dilatado, que es lo que estamos viendo con la flecha negra, que se extiende, ¿no? Ay, disculpen, acá está. Ya, como mencionaba, acá en la radiografía podemos ver este signo, ¿no? La exposición norte, que es un colon sigmoide marcadamente dilatado, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha negra, que se va a extender por encima del colon transverso, ¿no? Que es lo que está como la flecha blanca, ¿no? La tomografía va a ser extremadamente útil en el diagnóstico de un vólvulo sigmoideo, ya que se revisaron los signos clásicos del vólvulo en las tomografías y se encontraron que los signos más sensibles en la tomografía era la ausencia de gas rectal, que se vio en un 90%, y el signo de la U, ¿no? Que se vio en un 86%.
En estas dos imágenes, como antecedente es una mujer de 72 años, con una obstrucción que presenta un vólvulo de sigmoides, ¿no? En la izquierda vemos, es una exploración, que vemos el colon dilatado, lleno de aire, que termina en un colon sigmoideo marcadamente dilatado, ¿no? Doblado sobre sí mismo, con su vértice. Se le conoce como el signo de grano de café, ¿no? Y en la línea media del abdomen superior, que es lo que está marcando la flecha negra, el sigmoides también se ajusta a una configuración de U invertida, ¿no? Asimismo, no vemos gas en el recto, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha blanca, ¿no? No se ve gas. Y en la imagen de la derecha, también es una tomografía reformateada, un corte coronal, la línea media del abdomen y la pelvis, que muestra también al colon dilatado, ¿no? Y lleno de heces, proximal al vólvulo, que es lo que está marcando la flecha negra, con un remolino distal del mesenterio, ¿no? En el punto del vólvulo, que es lo que estamos viendo en la flecha blanca, ¿no? El enema hidrosoluble va a ser una herramienta útil en la confirmación de un vólvulo sigmoideo, ¿no? El examen se realiza a baja presión, sin inflar el balón. El clásico signo de pico suele encontrarse en el lugar de la torsión, ¿no? Y es posible que el material de contraste no pase proximal al punto de la transición. En algunos casos, sin embargo, el vólvulo sigmoideo no produce una obstrucción completa, ¿no? Y el material de contraste puede pasar de proximal al pico, lo que indicaría que esta obstrucción es una obstrucción parcial, ¿no? En esta radiografía abdominal anteroposterior, paciente en decúbito supino, después de la administración de un enema soluble en agua, tiene como antecedentes un hombre de 64 años con vólvulo sigmoideo, ¿no? Entonces podemos ver aquí el signo del pico en el sitio de la torsión, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha blanca. Se observa que parte del material también de contraste pasa por encima del nivel de la obstrucción, que es la flecha negra, ¿no? Y se observa el material de contraste residual en residual en el tema renal, ¿no? Podemos ver en las flechas, las puntas de flechas negras, ¿no? Están marcando ambos riñones, los sistemas colectores. Otro va a ser el vólvulo secal, que se caracteriza por la torsión del ciego, ¿no? Que provoca una obstrucción proximal. Este fenómeno ocurre cuando el colon derecho no está fusionado con la pared abdominal posterior, ¿no? El embarazo y la colonoscopia reciente van a ser factores que resultan en la dilatación del colon derecho y predisponen al paciente al vólvulo secal, ¿no? El diagnóstico de los vólvulos secales se puede hacer en el 65% de los casos solo con una radiografía abdominal. El ciego rota desde el cuadrante inferior derecho hacia el cuadrante superior izquierdo y ocasionalmente hacia el abdomen inferior izquierdo o hacia la línea media, ¿no? A menudo se puede encontrar una distensión secal sustancial, ¿no? Mayor de 9 centímetros, con poco gas colónico distal, y eso es importante. Entonces, en la tomografía que vamos a encontrar una distensión del ciego en una ubicación anormal, como mencioné, y la válvula ileocecal también se puede desplazar hacia el superior izquierdo, ¿no? En las tomografías que estoy poniendo aquí, como antecedente es una mujer de 81 años, ¿no? Que tiene una obstrucción causada por un vólvulo secal. En la imagen de la izquierda vemos al ciego desplazado, ¿no? En la parte media del abdomen, con su vértice ubicado en el cuadrante superior izquierdo, que es lo que está marcando la flecha, ¿no? La válvula ileocecal también va a estar desplazada hacia el cuadrante superior izquierdo, que es lo que está marcando la punta de la flecha. Y en la otra tomografía, también de la derecha, vemos que después de la administración del material de contraste intravenoso, se demuestra, ¿no? El signo del remolino, lo que confirma el vólvulo secal que se ha originado, ¿no? En el cuadrante inferior derecho. Entonces, esos serían los signos que se puede ver tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, ¿no? En obstrucción de intestino delgado como en el intestino grueso. Y como tercer punto, estoy tocando la apendicitis. Voy a tocar puntos específicos, ¿no? Para no alargar más la exposición. Entonces, la apendicitis es una inflamación apendicular aguda debido a la obstrucción luminal e infección superpuesta, ¿no? Que se da. El apéndice surge de la punta secal,
pero la punta puede estar a cierta distancia del ciego, ¿no? La punta del apéndice a menudo es el primer sitio de inflamación y perforación apendicular. Estos son parámetros, ¿no? Se menciona que mayor a 6 tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad de 64. Ahora, si esta va a ser mayor a 7 milímetros, aumenta su sensibilidad y especificidad, ¿no? Aumenta, mejor dicho, su especificidad. Y el parámetro del punto es de 6 a 7, ¿no? Ahora también el color Doppler ayuda mucho. El aumento del flujo Doppler va a indicar un estudio positivo para poder pensar una apendicitis, ¿no? El cuadro clínico, un dolor periumbilical que va a migrar, ¿no?, a la región derecha inferior del abdomen. También tiene una irritación peritoneal en el punto de McBurney. El paciente presenta anorexia, náuseas, vómitos. Y en la demografía vi que todas las edades van a estar afectadas, ¿no? La imagen que estoy poniendo a la derecha es un gráfico más o menos que ilustra algunos de los rasgos característicos de una apendicitis aguda, ¿no? Incluido el apéndice distendido, de paredes gruesas e inflamadas, ¿no?, que es lo que está marcando la flecha recta. Y el engrosamiento inflamatorio de las paredes adyacentes, ¿no?, que va a ser las paredes del ciego y del hilo interminal, ¿no?, que son las flechas curvas. Recomendaciones de imágenes, se ve que la ecografía es el primer método de imagen, ¿no?, para algunos pacientes pediátricos, mujeres en edad reproductiva y en adultos delgados. Y la tomografía se da con ecografías no concluyentes también, y es el procedimiento de elección para adultos mayores, que querramos también descartar tumores secales o apendiculares, síntomas subagudos o masas palpables, ¿no? Hacer una diferenciación de inflamación, abscesos, tumores, ¿no? La resonancia magnética también se puede dar en pacientes embarazadas y pediátricas. Entonces, en ecografía vamos a ver que una apendicitis va a tener un apéndice no comprimible mayor o igual a 7. Como mencioné, algunos autores lo mencionan mayor a 6 también. El signo ecográfico de McBurney. Se puede ver el apendicolito ecogénico que muestra una sombra, un aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular inflamada. Se puede encontrar también líquido, flemones o abscesos y un aumento en el flujo, ¿no?, dentro de la pared al color Doppler, lo que va a indicar una inflamación, ¿no? Por eso mencionaba que ayuda bastante el Doppler. Entonces se debe identificar el apéndice, ¿no? Es una estructura tubular, no peristáltica, a base del intestino del ciego, ¿no? No, se menciona que no debe confundirse con un lazo del intestino delgado. Se debe determinar si el apéndice es normal o si está inflamado, ¿no? Estas dos ecografías son imágenes de un apéndice normal, ¿no? A la izquierda vemos una eco longitudinal que representa una estructura tubular de determinación ciega. Está la punta de la flecha, con una firma intestinal, ¿no? Y con un diámetro exterior. Como mencioné, tiene que tener diámetros en longitudinal de mayor a, o sea, tiene que ser hasta 10 o que no debe pasar de los 6 milímetros, ¿no? Y en la imagen de la derecha es una imagen axial, ¿no?, una ecografía. Se puede ver al apéndice, se puede ver que comprime los vasos ilíacos, ¿no? Por debajo están estos. Entonces, a diferencia de un apéndice inflamado, ¿no? Vemos un apéndice no comprimible, distendida, inflamada y perecoica, ¿no? Como podemos ver. Asimismo, podemos ver estas otras dos imágenes. La de la izquierda es una ecografía longitudinal que va a mostrar un apéndice distendida, ¿no? Podemos ver las paredes gruesas, que son las flechas, las dos flechas de arriba, las que tienen las dos flechas gruesas, y al medirlas, estas midieron más de 10 milímetros, ¿no? Entonces, tenía más de 10 milímetros de diámetro, con inflamación periapendicular y perecoica, adyacente a la grasa, ¿no?, que es lo que está marcando la flecha de abajo, la flecha delgada, y esto es muy indicativo, ¿no?, de un proceso inflamatorio y diagnóstica de apendicitis, ¿no? Esta misma imagen, en la imagen de la derecha, a ponerle ecografía Doppler, demostramos una hiperemia, ¿no?, marcada en la pared del apéndice, que es lo que está marcando la flecha, indicativo de una inflamación y compatible también con la apendicitis aguda. En la tomografía va a tener diferentes parámetros. En la no contrastada igual se puede ver un apéndice dilatado, mayor o igual a 7.
Se puede ver variación de la grasa periapendicular, ¿no? Un aumento de la atenuación. Se puede también en ocasiones ver el apendicolito y se puede ver colecciones flemonosas o líquidas inflamatorias. En la contrastada va a tener estos mismos parámetros, solo que se va a poder diagnosticar, o bueno, se va a poder ver mejor el realce, ¿no? Anormal de la pared apendicular. Y también se va a poder evaluar mejor la pared intestinal adyacente, ¿no? Ya que como mencioné en la primera diapositiva de apendicitis, puede provocar engrosamiento de la pared intestinal adyacente, ¿no? Entonces estas son dos imágenes. La de la izquierda es una tomografía en corte axial con medio de contraste oral e intravenoso. Como antecedente es una mujer joven, ¿no? Que presentó dolor abdominal y pélvico agudo y cuyo examen ecográfico no fue concluyente, ¿no? Entonces podemos ver aquí en la tomografía que muestra un engrosamiento mural, ¿no? En la base del ciego, que es lo que está marcando la flecha curva. A la derecha vemos al el mismo paciente que muestra un apéndice de paredes gruesas, que es lo que está marcando justo la flecha recta, ¿no? Con un hiperrealce mural, pero sin medio de contraste luminal. Estos son otros cortes de la misma paciente, ¿no? Que podemos ver también en la imagen de la izquierda, inflamación de los planos grasos, ¿no? Y ganglios, que es lo que está marcando las flechas curvas alrededor del apéndice, ¿no? Que es lo que hemos mencionado hace un momento. Y en la tomografía de la derecha es una tomografía en coronal, igual también del mismo paciente, donde ayuda a identificar, ¿no? El apéndice inflamado. Se puede ver la flecha está marcando todo el apéndice, ¿no? Y su ubicación que es retrocecal, ¿no? Una variante común que puede dificultar a veces la visualización del apéndice en la ecografía, ¿no? Por eso se menciona que cuando no se encuentra por ecografía, se tiene que pedir una tomografía, ¿no? Por este tipo de ubicaciones del apéndice. Estas son otras dos imágenes. Este joven tenía características clínicas y tomográficas típicas de una apendicitis aguda. Incluía la presencia de dos apendicolitos, ¿no? Que es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda, ¿no? Que es la flecha recta. Este paciente tuvo una apendicectomía laparoscópica y después de varias semanas de la apendicectomía el paciente empezó a presentar fiebre persistente, dolor. Entonces se le repitió una tomografía donde se vio un absceso perihepático, ¿no? La flecha curva, que es lo que está marcando, que rodea una calcificación, que es lo que está como la flecha recta, idéntica en apariencia a los dos apendicolitos que había mencionado antes, ¿no? Entonces se menciona que este paciente había tenido una complicación, que en la operación se habían caído, ¿no? Inadvertidamente. Y estos cálculos que se habían caído habían provocado este absceso perihepático, ¿no? Son dos tomografías, un hombre de 27 años con antecedente de dolor progresivo en cuadrante inferior derecho y fiebre durante 2 días, ¿no? Podemos ver en la tomografía de la izquierda una inflamación extensa, ¿no? Adyacente al apéndice, paredes gruesas y que están realzados por la mucosa, ¿no? Que es lo que está marcando la flecha recta. Asimismo, la imagen de la derecha es otra sección de la tomografía que muestra la acumulación de líquido, ¿no? Encapsulado, que es lo que está marcando la flecha curva, ¿no? Que ya sería un absceso, está rodeando al apéndice colapsada, necrótico y perforada, ¿no? Que está marcado como la flecha recta. Este es otro corte en coronal del mismo paciente que he mencionado, que muestra el apéndice intacto, inflamado, ¿no? Que es la flecha recta blanca, y su porción necrótica, que es la flecha negra, dentro de un absceso, ¿no? Todo el absceso está rodeando, que es la flecha curva, ¿no? Está rodeando todo el apéndice. Entonces, esos serían los 3 puntos que he tocado. Como conclusiones, podríamos mencionar que la obstrucción de intestino grueso difiere sustancialmente de la obstrucción de intestino delgado. Las radiografías abdominales pueden diferenciar una obstrucción de intestino delgado y grueso, y la tomografía se ha convertido en el procedimiento de imagen estándar, ¿no? El papel del radiólogo como consultor del cirujano va a ser fundamental. Por lo tanto, tenemos que tener una comprensión completa de qué modalidades de imágenes usar, cuándo usarlas y qué hallazgos de imágenes debemos buscar, ¿no? Como mencioné, en intestino delgado hasta hablan de, no un protocolo, pero hacernos unas preguntas básicas, ¿no? De qué tenemos que buscar en una obstrucción intestinal. Ver los puntos, tratar de ver la causa, ver si hay complicaciones o no, ¿no?
Entonces, esto es muy importante ya que va a diferir en el manejo final del paciente, ¿no? Tal vez su manejo definitivo va a ser quirúrgico y va a ser a que el paciente no llegue a fallecer, ¿no? Que como mencioné también en la introducción, bastantes pacientes aumenta su morbimortalidad bastante por un diagnóstico retrasado, ¿no? Entonces, eso sería todo. Ahí está mi bibliografía y gracias. Excelente, Kevin, muy bonito tu presentación.